vamos a pasar al siguiente, a la siguiente presentación, ¿sale? Ok. Una vez que vimos ya esta breve introducción rápida a la ecofisiología animal, más que nada saber cuál es la importancia de el origen de la ecofisiología animal, la importancia de esta y qué es lo que hace un ser vivo. Un ser vivo, más que nada, pues para distinguirlo para poder decir de qué estamos hablando, de qué es lo que estamos conociendo. Ahora vamos a ver este tema de energía y sistemas. Esto es importante para poder saber las bases, para poder saber en general de qué estamos hablando y la lógica que llevan a los estudios a lo que estudiamos actualmente, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos energía y sistemas. Sigue siendo introducción a la ecofisiología animal. Y bueno, primero que nada, vamos a hablar de la teoría general de sistemas, antes de empezar con lo de energía. ¿Y qué es la teoría general de sistemas? Antes de saber qué es un sistema, ¿qué es la teoría general de sistemas? ¿Por qué queremos conocerla? Bien, la teoría general de sistemas es una metateoría, o sea, una teoría general, enorme, por decirlo así, algo que abarca muchas cosas. Y como lo dice aquí, es una teoría de teorías y que parte de algo un concepto bastante abstracto, de lo que es un sistema. Y entonces, esta teoría general de sistemas busca reglas, normas que tengan un valor general y que puedan aplicar a todos los sistemas a cualquier nivel, y a cualquier nivel de la realidad. Es decir, es una teoría que quiere explicar, que trata de explicar de la manera más general posible cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo. Es decir, una teoría que diga en general cómo funcionan todos los sistemas, ¿no? Y se basa entonces en el isomorfismo. Quiere basarse en el isomorfismo. ¿Qué es el isomorfismo? Pues bueno, el isomorfismo, de acá, se refiere a aquel principio que se aplica igualmente en diferentes características sociales y neutrales. Es decir, algo que aplique tanto para un hecho social, para un hecho natural, para un hecho físico, para un hecho químico, que sea una regla general, algo que se aplique para todo, ¿no? Como en el caso de los seres vivos, ¿no? Las características principales de los seres vivos. Obviamente en esta parte, pues no es una teoría general, no es algo de todos los sistemas, estamos hablando de los sistemas vivos, de los seres vivos, pero no están, estas características de los seres vivos aplican para todos los seres vivos, no solo para unos, ¿no? Entonces, estas características de los seres vivos, digamos, es una teoría, ¿no? De los seres vivos. Queremos hablar de los sistemas vivos, ¿no? Y después cuando queremos hablar de, por ejemplo, materia y energía, ya queremos hablar no solo de los seres vivos, sino de todo lo existente en nuestro universo, ¿no? Tanto físico como enérgico. Y entonces, cuando queremos hablar de teoría general de sistemas, queremos hablar de
de leyes generales, tanto para lo físico, lo biológico, lo químico, para también sistemas sociales, para hablar de sistemas psicológicos, para hablar de cualquiera de los sistemas existentes en la ciencia, ¿no? Ahí espero que más o menos me vayan entendiendo, ¿sale? Entonces la teoría general de sistemas es una teoría de teorías, algo general que aplique para todo, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, la teoría general de sistemas es un esfuerzo de estudio interdisciplinario, es decir, como lo dice, que abarca varias disciplinas, varias ciencias, que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, a cosas, a sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad, es decir, a nivel físico, como les decía, químico, palpable, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel económico, etcétera, ¿no? Pero que estos niveles son objetivo de disciplinas académicas diferentes, ¿no? Es importante decir que se refiere a disciplinas académicas diferentes, es decir, a diferentes ciencias y ramas de la ciencia, ¿no? Y su la puesta en marcha de esta teoría, se atribuye, quien empezó a hablar de la teoría general de sistemas, fue Ludwig von Bertalanffy, ¿no? Este señor de acá. Él fue, digamos, el padre de la teoría de sistema, de la teoría general de sistemas o teoría de sistemas. Se puede conocer de ambas formas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a abreviar más que nada como TGS, Teoría General de Sistemas. Y bien, la teoría general de sistemas debería constituirse en mecanismos de integración entre las ciencias naturales y ser al mismo tiempo un instrumento. ¿Qué nos quiere decir esto? Bien, cuando empezó a trabajar en la teoría de sistemas, este señor von Bertalanffy quería que esta teoría no solamente fuera una teoría para explicar e integrar todas las ciencias y integrar todas las ciencias naturales y sociales, sino que también quería que esta teoría fuera un instrumento para conocer, para tomar bases para poder desarrollar estas ciencias, ¿no? Es decir, que no solamente las explicara, que diera las bases, sino que también ayudara a generar más conocimiento, a que la gente que trabaja con las teorías, con la ciencia, pudiera basarse en esta teoría general de sistemas para decir si estaba haciendo buena ciencia, haciendo ciencia correcta o no, ¿sale? Ok. A ver, seguimos, a ver si va quedando más claro cada vez, ¿sale? Es un poco confuso. O bueno, por lo menos cuando a mí me tocó ver esto, en la escuela, pues sí fue un poco confuso. Pero bueno, lo vamos viendo, ¿sale? Bien, antes de seguir con esto, ¿cuáles son los antecedentes de la teoría general de sistemas? Bueno, los antecedentes la teoría general de sistemas, tiene su origen en los mismos orígenes de la filosofía y de la ciencia. A pesar de que von Bertalanffy, digamos que fue el padre o quien actualmente, en la época moderna, fue quien estableció como tal los principios de la teoría general de sistemas, así como otras disciplinas, otros conceptos, etcétera, otras ciencias. Estos ya venían trabajándose desde mucho antes, ¿no? Ya venían gestándose desde antes, venían haciéndose, los seres humanos venían pensando en ideas anteriores a esta teoría, ¿no? Y bueno, entonces la teoría viene tiene su origen en los mismos orígenes de la filosofía y la ciencia.
Para empezar, la palabra sistema proviene de la palabra sistema, que también esta palabra sistema viene de la palabra sinistanai, que significa reunir, y de sistenemi, que quiere decir mantenerse juntos. ¿Sale? Entonces, específicamente se le atribuye a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, este señor, el planteamiento de las siguientes ideas, es decir, el planteamiento de las bases de los principios para después crear la teoría de sistemas, ¿no? Y este señor Hegel nos decía que primero, que el todo es más que la suma de las partes, es decir, que un todo no solamente son las partes de este todo, sino un poco más. Un ejemplo, un celular no solamente son las partes que componen este celular, no solamente son la pantalla, el chip, la tarjeta SIM, la batería y la carcasa, ¿no? Sino que eso es algo más, es más que estas partes que yo mencioné, ¿sale? O un ser humano no solamente son huesos, músculo, piel, cabello, órganos y órganos, ¿no? Sino que es más todavía. ¿Sale? Bien. ¿Qué más? Ahora, lo siguiente es, el todo determina la naturaleza de las partes. Es decir, que el ser humano, o bueno, yendo al mismo ejemplo, el celular, en este caso este es el todo, determina cuál es la naturaleza, cuál es el principio, cuál es el origen, bueno, no el origen, el para qué, el por qué están ahí las partes de este teléfono. Si no hubiera teléfono, no habría razón por la que estuviera la pantalla o para que hicieran una pantalla, porque, pues, ¿para qué serviría esta pantalla del teléfono? Si no es para usarse en el teléfono. No habría un chip para teléfono porque no habría teléfono. Igualmente en el ser humano. Si no hubiera ser humano, si no estuviera una persona, digamos, si no estuviera esta persona, pongámoslo como ejemplo, entonces no estarían funcionando sus órganos y no estarían sus órganos, por ejemplo, ¿no? Si no está la persona, si no existe la persona, entonces no existiría su piel. ¿O para qué estaría su piel si no existiera la persona? Porque la piel es parte de la persona. Esto es bastante filosófico, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, quiere decir que tiene que existir el sistema para que las partes del sistema tengan un motivo para existir. No sé si me explico. Espero que sí. Bien, el siguiente es, las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. Es decir, lo mismo, la misma base de arriba, ¿no? El todo determina la naturaleza de las partes. La pantalla del teléfono no se puede entender como tal si no existiera el teléfono. Y no puede funcionar sola sin el teléfono, sin las otras partes del teléfono. El ser humano, la persona, el corazón de la persona, los pulmones de la persona, la piel de la persona, no podría entenderse como piel de la persona, ni como corazón, ni como pulmones, si no existiera esta persona, si no estuviera ahí.
no se pueden y no pueden funcionar de forma aislada, ¿no? Un corazón aislado, sin el resto de sus órganos y en el resto del cuerpo, no puede existir, no puede funcionar, no puede estar vivo. ¿Sale? Y finalmente decía Hegel que las partes del sistema están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. Como veíamos también en los dos puntos anteriores, todas las partes del sistema cada parte del sistema depende de todas las demás partes del sistema, ¿no? La pantalla depende de la batería para poder funcionar. ¿Qué más? La batería depende del chip, del chip para poder funcionar, ¿no? Para que se le dé la orden de funcionar, de producir o de hacer este proceso para que se genere la energía, ¿no? Para que se utilice la energía. O el corazón, como les decía, de un ser humano no puede funcionar sin sus demás partes, ¿no? O la piel no puede funcionar sin el resto de las partes del humano. O la columna vertebral del ser humano no puede funcionar sin el resto de las partes del ser humano. A ver, un momento, ¿eh? Bien, hasta aquí me van entendiendo más o menos, van entendiendo las bases de un sistema y de la teoría general de sistemas. ¿Hay algo que o apenas me están entendiendo? Voy a anotar a Jesús Gómez, acabo de llegar también. Sí, me imagino, sí. Sí, es un poco confuso. ¿Me escuchan bien, verdad? Es que veo que tengo poquita señal de internet, pero déjenme ver si lo puedo arreglar. Ok, espero que me escuchen bien. Porque pues esto, como les digo, es importante, es un poco confuso. Entonces, se entrecorta mi voz. Ok. A ver, déjenme ver si me puedo mover un poco más cerca del internet. De todos modos, les recuerdo, esta clase se está grabando, entonces, pues, van a poder consultar el video nuevamente en el Drive para que, las partes, para que les quede un poco más claro. Entre más se vea sobre este tema, más claro queda, ¿sale? Entre más lo repasen, queda más claro. Okay, un momento. Sí, se las voy mandando, jóvenes. Ay, no les he mandado las de la otra, ¿verdad? Sí, es cierto. Gracias por recordarme. Ok. Bueno, continuamos. Vamos a cerrar esto. Ok. Bien. Ahora que ya vimos las bases cuál es el origen de la teoría general de sistemas y el por qué surgió, ahora sí vamos, y para qué surgió la teoría general de sistemas, vamos a ver qué es un sistema primero, ¿no? Bueno, un sistema como concepto es
un conjunto organizado de cosas o partes que interactúan entre ellas, son dependientes, interdependientes unas de otras, y que se relacionan formando un todo unitario, es decir, todas estas todas estas partes del sistema forman una sola cosa y esta cosa es compleja, ¿no? Es unida, se toma como una cosa, como un sistema completo y es complejo. ¿Sale? Entonces es un conjunto organizado de cosas o partes que interactúan entre ellas y que forman una cosa más grande, ¿no? Y que hace esta cosa más grande se toma como una unidad y es compleja. Ejemplo. Podemos decir que el conjunto organizado de partes son nuestras células, ¿no? Estas partes interactúan entre ellas, todas nuestras células interactúan entre ellas. Tal vez la célula que está en nuestra oreja no interactúe directamente con nuestra célula que está en la punta de nuestro dedo del pie, pero aún así, a través del resto de nuestras células, todas estas van interactuando unas con otras, ¿no? Todas nuestras células, todas nuestras células dependen unas de otras. Algunas más, algunas menos, dependen de las funciones de las otras, ¿no? Porque bueno, está esta parte de que pues nuestras células tienen cierto tiempo de vida, es decir, con las células que nacimos, no todas las células con las que nacimos son las mismas que tenemos ahora actualmente, ¿no? Van muriendo, pero las que mueren dejan, ya tienen otras que las reemplacen, ¿no? Pero bueno, finalmente todas nuestras células dependen unas de otras y si dejaran de existir estas células, las funciones que propician estas células, que proporcionan estas células, no sé, las células sanguíneas, si dejara de haber, si dejáramos de tener la función de las células sanguíneas, las células de la piel o las células de nuestro cerebro se verían afectadas, ¿no? Y bueno, todas estas células de nosotros mismos, de una persona, de la persona, forman un todo unitario. ¿Quién es el todo unitario? La persona. Y este todo unitario es bastante complejo, ¿no? O bueno, estas células pueden formar, como veíamos antes, tejidos, ¿no? También el tejido, digamos, es el sistema. Las partes del tejido son las células de algún tipo, las células, no sé, pulmonares, forman el tejido pulmonar. Y entonces, estas células igual interactúan entre ellas, son interdependientes, son dependientes unas de otras y se relacionan formando un todo unitario que sería el tejido, y este tejido del pulmonar es complejo, ¿no? Y de la misma forma, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero hay sistemas dentro de los sistemas. Digamos, el primer sistema podría ser la célula, ¿no? Las partes de la célula serían pues las que interactúan entre ellas y son interdependientes entre ellas, estas partes de la célula. El todo unitario es la célula y esta célula es compleja, ¿no? Por todas las interacciones que hay dentro de ella. A la vez, todas estas células que se juntan de un solo tipo forman un tejido, ese es el todo unitario, el tejido, en este caso, y este tejido es complejo, ¿no? Por todas las interacciones que hay entre las células. Y además, las interacciones que hay dentro de la célula. Después,
digamos, pasamos a la parte de los órganos, ¿no? Los tejidos, los tejidos de un órgano, porque no todos los órganos tienen la misma el mismo tipo de tejido en todas partes del órgano. Por ejemplo, el estómago tiene un tipo de tejido en la parte de afuera y otro tipo de tejido en la parte de adentro, ¿no? Porque tiene funciones diferentes la parte de adentro y la de afuera. Pero aún así, estos diferentes tipos de tejido forman al órgano, dependen unos de otros, interactúan entre ellos. El unitario, el todo unitario sería el órgano, y además este órgano es complejo por las interacciones que hay entre los diferentes tipos de tejido, por las interacciones que hay entre las células que están en cada tipo de tejido y por las interacciones que hay dentro de la célula en cada tipo de tejido. Y además podríamos decir, y esto a nivel de ser vivo, ¿no? Pero además, entre cada tejido, entre cada parte de la célula, entre cada parte de la célula, ¿de qué están formadas las células? De moléculas, ¿no? Entonces, también están las interacciones de las moléculas que están dentro de la célula y también las interacciones de los átomos entre cada molécula que están dentro de la célula que forma el tejido, que a la vez forma y que interactúan entre ellas las células, y que a la vez estos tejidos forman un órgano y luego estos órganos forman forman un aparato o un sistema, y a veces algunos órganos forman parte de más de un aparato o más de un sistema. Por ejemplo, las partes de algunas glándulas forman parte del sistema endocrino y también del sistema inmunológico y también del sistema reproductor, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, y estos sistemas, estos aparatos en el ser humano forman entonces a un todo unitario que es un ser humano, pero podemos ir más allá de ahí, ¿no? Una sola persona puede formar parte de un todo unitario que sería una familia, una empresa de trabajo, una sociedad, un ecosistema. Y estos ecosistemas forman parte, bueno, esta familia puede formar parte de una sociedad a la vez, y esta sociedad forma parte de un pueblo o de una ciudad, y esta de un estado, del estado de un país, del país de un continente y el conjunto de continentes de un planeta, estos planetas de un sistema solar, y el sistema solar de una galaxia, y las galaxias del universo, ¿no? Entonces, los sistemas están en todas partes. Ok, seguimos, ¿no? Ahorita hablamos un poquito más de ello. Entonces, cabe aclarar que las cosas o partes que componen el sistema no se refieren al campo físico, objetos, sino más bien al funcional. Como les decía, de la parte de las células, ¿no? Que mueren y reemplazan a otras. O sea, lo importante de las partes del sistema es las funciones que llevan a cabo estas partes del sistema. Es decir, lo importante de las células del estómago no es en sí, pues la célula, porque si está ahí y no hace nada, pues de qué nos sirve, sino la función que da esta célula para formar al estómago y para que funcione el estómago, ¿sale? Entonces, de este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Y podemos enumerar estas partes del sistema, estas funciones del sistema, en entradas, procesos y salidas, ¿sale? Entradas, los procesos que se llevan dentro de lo que entra al sistema, los procesos que se llevan dentro del sistema y la salida, lo que sale del sistema, ¿no? Ok. Mira, entonces el sistema finalmente es esto.
un conjunto organizado de cosas o partes que interactúan entre ellas, dependen entre ellas, se relacionan formando un todo unitario, un sistema, una cosa que se puede tomar como una unidad y que es compleja. Y lo importante de estas cosas o partes que interactúan en el sistema es la función del sistema, ¿sale? Las funciones de cada parte del sistema. Bien, y bueno, lo básico es la entrada, la salida y los procesos dentro del sistema. Ok. Ay, disculpen. Ok, voy a tratar de hablar un poquito más lento. Sí, es complejo. Ok, voy a hablarlo un poco más lento. Bien. Y pues recuerden, si repito mucho las cosas, no es porque no crea que no me escuchen. Bueno, también porque pues luego se corta, ¿no? La llamada. Pero es más que nada para que queden más claras las cosas. Yo pienso que entre más ves un tema, más te repiten los conceptos, más claro queda y más los asimilas, ¿sale? Y bueno, siendo un tema tan complejo, pues un tema complejo, entonces pues por eso repito más las cosas. Ok, voy a tratar de ir un poco más lento. Disculpen. A ver, antes, me falta alguien. No, ok. Bien. Y bueno, ahí si hablan con sus compañeros ahora, les pasan la voz de que lo que estamos viendo es bastante importante, que no deberían de saltarse la clase, porque luego hay dudas y no me las pueden hacer llegar. No me las pueden externar porque no estuvieron en clase. Y recuerden que, bueno, igual hoy no sé si vayamos a tener participaciones, pero recuerden que también están las participaciones que les pueden ayudar mucho en su calificación, ¿no? Y pues nada, más que nada, pues es para que lo puedan aprender, ¿no? Lo importante aquí es la generación y la ordenación del conocimiento, ¿no? Ok, seguimos. Después de de esta pequeña pausa, de este pequeño respiro. Ay, me comí una letra. No son fundamentos, son fundamentos básicos de la teoría de sistemas. Hay 3 fundamentos básicos de la teoría de sistemas, ¿sale? Bien, el primero es, los sistemas existen dentro de otros sistemas, como lo había dicho ahorita con lo de desde el átomo, y de hecho el átomo está formado de varias partes, pero bueno, desde el átomo hasta el universo, ¿no? Y de hecho el sistema del universo físico forma parte del universo químico, que forma parte del universo energético, etcétera, etcétera, ¿no? Y el universo de nuestra realidad y el universo, etcétera, etcétera, ¿sale? Bien, entonces, primero, los sistemas existen dentro de otros sistemas. Ahorita hablamos un poquito más a fondo. Lo segundo, los sistemas son abiertos. A todos los sistemas les entra energía y materia y también salen de los sistemas energía y materia. Hay algunos que son más abiertos o más cerrados que otros, pero todos son abiertos, ¿sale? Todos tienen una entrada y todos tienen una salida. Hay teorías de que porque tal vez si buscan en internet hablan de los sistemas abiertos y cerrados. Pero en la realidad no está comprobado que existan los sistemas cerrados. Es una teoría, es algo que se diría que para poder explicar a los sistemas abiertos, ¿no?
pero es algo muy hipotético, no es que pueda existir un sistema abierto, digo cerrado. Ok, un momentito. ¿Quién quiere entrar? Ah, Patricia. Ok, un momento. Patricia Cruz. Bien. Entonces, bueno, tenemos, y por tercero tenemos que las funciones de un sistema, las partes de un sistema, dependen de la estructura del sistema. ¿Sale? Ok, bien. Entonces, tenemos estos tres principios, fundamentos básicos de los sistemas. Ahora vamos a desarrollarlos un poquito, ¿sale? Primero, los sistemas entonces existen dentro de otros sistemas. Un sistema forma una unidad, forma a otro sistema, a otra unidad, ¿no? Y además, esta unidad está formada, este primer sistema, esta primera unidad está formada de otras unidades, de otros sistemas, ¿sale? Entonces, las moléculas existen dentro de las células dentro de los tejidos dentro de los órganos y así sucesivamente, como lo estábamos explicando hace rato, ¿no? Entonces, todo está formado de otros sistemas, los seres humanos, las casas, la sociedad, los ecosistemas, todo está o bueno, los libros, la literatura, las ciencias, el universo, todos los sistemas están formados de otros sistemas, es decir, y sistemas que tienen entradas, salidas y un proceso interno de energía, materia, lo que sea, ¿sale? Entonces todo está formado de sistemas, forman otros sistemas y así infinitamente, ¿no? Ok. Entonces lo importante es saber que un sistema forma otro sistema. Y este sistema está formado de otros sistemas. ¿Sale? Bien. Lo siguiente. Los sistemas son abiertos. Cada sistema que se puede examinar, todos los sistemas que lleguemos a pensar y a examinar, reciben y descargan algo en los otros sistemas. Es decir, tienen entradas y salidas, ¿sale? Generalmente en aquellos que son contiguos, es decir, aquellos que están al lado, que están junto a ellos o cerca de ellos, ¿sale? Por ejemplo, bueno, seguimos, ¿no? Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito con su ambiente, que son los otros sistemas. Recordemos entonces que nuestro medio ambiente lo formamos pues los que existimos en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, para... ¿qué será? A ver, déjenme ver. Vamos a buscar aquí una imagen. Para que no. Imágenes. Está muy chiquita. Bien. Bien. Ok, entonces dice aquí, ¿no? Que un momento, a veces espérame, se me fue la idea.
Ok, ya. Sí. Decía entonces aquí que los sistemas abiertos, o sea, todos los sistemas, son caracterizados por un proceso de intercambio, es decir, se caracterizan, una de las características de los sistemas abiertos, de todos los sistemas en general que existen, se caracterizan por un proceso de intercambio, por intercambios infinitos, siempre van a tener un intercambio con su ambiente, y los que forman este ambiente son otros sistemas, ¿no? Entonces, tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos un parque. Digamos que este parque es un sistema, ¿no? ¿Qué conforma este parque? ¿Qué partes conforman este parque? Bueno, tenemos la infraestructura, como lo son las bancas, el piso, los caminitos, la iluminación, los árboles, los arbustos, etcétera, ¿no? Pero también este parque no solamente lo forman, no solamente interactúan en él, pues el árbol, el aire que circula en este parque, las lámparas, la iluminación, etcétera, ¿no? Sino que también a este parque, a este sistema, lo están conformando las personas y los objetos de las personas que entran aquí, ¿sale? Bien. Este es un sistema en general. Ok. ¿Y qué partes son? Y estas partes que forman al sistema, pues también son sistemas, ¿no? Este señor de aquí es un sistema propio. Esta señora en su bicicleta es otro sistema propio. Y de hecho, esta señora es un sistema y esta bicicleta es otro sistema. Pero bueno, esta señora de aquí es otro sistema, este señor de aquí es otro sistema. Y esta persona que está corriendo aquí es otro sistema, ¿no? Entonces, para esta señora, ella es el sistema, ¿no? Y su medio ambiente son el parque, son los árboles, son la iluminación, el piso y son las otras personas. Pero para esta señora, con la bicicleta, ella también es un sistema, ¿no? Y para ella, para esta señora, ella misma es el sistema. Y este sistema, para ella, es su medio ambiente. Entonces, todos estos, cada uno es un sistema como tal, un sistema para sí mismos, y su medio ambiente es el resto, ¿no? ¿Y de qué está formado su medio ambiente? De sistemas. ¿Sale? Un momentito. Disculpen. Ok. Bien. Entonces, bueno, aquí para eso a eso se refería, ¿no? Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito con su ambiente, que son otros sistemas. Y además, bueno, hablábamos de los intercambios, ¿no? Esta señora, ¿qué es cuáles son las partes que entran al sistema que es esta señora? Bueno, entra materia y energía, ¿no? Entra el aire de la zona, junto con otros organismos, por ejemplo, microorganismos con microbios, bacterias, virus. Entra polvo. Y cuando ella come, entra comida, ¿no? Pero no pueden acumularse estas partes, estos sistemas, esto que entró en ellas, para siempre, ¿no? Entonces, porque siempre va a estar entrando algo. Va a seguir entrando, van a seguir entrando los sistemas. Entonces, como les digo, si entraran infinitamente, ¿qué pasaría?
pues explotaría o se muere, ¿no? O sea, dejaría de funcionar. No se puede. Recordamos que la materia no se crea ni se destruye, ni tampoco la energía, solo se transforma. Entonces, no, es imposible que entre infinitamente energía y no salga nada. Entonces, también salen estos sistemas, sale esta materia y energía que entra al organismo, a este sistema. Ok. Y lo que entra lo que sale de esta señora, por ejemplo, el dióxido de carbono que sale de esta señora al respirar, ¿qué pasa con esto? Pues entra a los otros sistemas, ¿no? Se van intercambiando. Porque esta señora ahora va a respirar el dióxido y el oxígeno que está en el aire. Y ese dióxido y oxígeno que están en el aire provienen tanto de las otras personas que estaban aquí, como de los árboles, las plantas, etcétera, ¿no? Recordemos también que las plantas exhalan dióxido de carbono de manera diferente, pero también lo exhalan, ¿sale? Si se acuerdan de las clases pasadas del semestre pasado, pues bueno, con eso tiene que ver, ¿no? Bien. Entonces, pues en eso consiste. Y bueno, entonces es lo que entra y sale de estos sistemas, lo que interactúan, pues a quienes afectan primero es a los que tienen al lado, ¿no? A los sistemas que están al lado, a los que están cerca. Puede que lo que exhale esta señora en algún momento vaya a llegar no sé si esto es, digamos, la Ciudad de México. En algún momento puede que llegue esos sistemas, esa energía, esa materia hasta China, ¿no? Pero es muy poco probable. Y además, sí puede que recordemos que lo que pasa en alguna zona también afecta a las otras de manera ocasional, ¿no? Sucesional. Poco a poco van afectando a los demás. Pero, pues ya es de manera muy minúscula. Por ejemplo, si yo ahorita me rasco la oreja, este cambio de materia y energía que ocurrió para que yo me rascara la oreja, a lo que va a afectar primero es al cuarto en el que estoy, ¿no? A los sistemas que están en la habitación en la que estoy. Pero también a la larga, en un efecto mariposa, por decirlo así, podría afectar hasta donde están ustedes, ¿no? Podría tener alguna repercusión, algún efecto en donde están ustedes, ¿no? Hasta sus casas. Pero es muy poco probable. Lo primero que se afecta, o de manera mínima, muy leve, ¿no? Pero aquí, en donde estoy yo, pues sí, afecta. O por ejemplo, si yo estornudo, a quienes les voy y digamos, tengo gripa o no quisiéramos, ojalá que nunca, pero o tuviera yo COVID, a quienes afecto primero es a las personas que viven conmigo y me están rodeando en este momento, ¿no? Y puede que de forma que en alguna cadena de contagio, como ocurrió con esta pandemia, que alguien se enfermó en China y llegó hasta México, pues sí nos afectó, ¿no? Lo que pasó en China. Pero tardó mucho y a quienes afectaron primero fueron a las personas que estaban en China, ¿no? Bien. Ok, espero que eso haya podido haya quedado un poquito claro, ¿no? Bien. Entonces, cuando este intercambio cesa, cuando deja de haber un intercambio con el medio ambiente, como les decía, el sistema se desintegra, es decir, pierde sus fuentes de energía.
¿Sale? Si no hay intercambio, el sistema deja de funcionar. No puede existir, no puede funcionar, ¿sale? No hay más. No puede funcionar, no puede existir. Siempre tiene que haber un intercambio para que el sistema funcione. Y bueno, en el último punto tenemos las funciones de un sistema dependen de su estructura. Por ejemplo, para los sistemas biológicos y mecánicos, esta afirmación es bastante intuitiva, ¿no? Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite contracciones. Es decir, volvamos al ejemplo del celular, ¿no? Las funciones del sistema de un celular, de un aparato celular, no de una célula, sino de un teléfono celular, van a depender de los componentes de la estructura de este teléfono celular, ¿no? Si, por ejemplo, en la estructura de este teléfono celular no tiene una cámara, no tiene los objetos, no tiene los componentes ni la configuración para hacer activar esta cámara, porque no existe la cámara, principalmente, o si existe la cámara, digamos, pero no tiene la configuración para usar esta cámara, no tiene la programación para usar la cámara, pero digamos que no tiene cámara, ¿no? No tiene el objeto, no tiene el lente ni nada, pues entonces no puede tener la función de tomar fotos, ¿no? No sé si recuerden, yo creo que sí, ¿no? Todos conocimos esos teléfonos celulares, de hace 10 años, o bueno, que todavía se siguen vendiendo. A ver. Qué viejito, digamos, ¿no? Recordamos estos celulares, ¿no? Bueno, exceptuando esto, pues no tenían cámara, ¿no? La mayoría no tenían cámara, entonces, si no tenían cámara, no tenía la función de hacer fotos, porque no tiene los componentes, ¿no? Entonces, las funciones del sistema, de este teléfono, por ejemplo, dependen de su estructura, de la estructura del teléfono. O por ejemplo, si nosotros no tenemos alas, entonces no podemos volar. No tenemos la función de volar, porque no tenemos esta estructura. O digamos, por algún otro motivo, alguien nació con una mutación genética en la que le salieron alas. Muy difícil, pero digamos, imaginemos, ¿no? Que le salieron alas. Pero en nuestro código genético, en su código genético, estaba escrito que tuviera físicamente las alas, pero no estaba programado cómo tenían que moverse, cómo tenía que, qué es lo que tenía que hacer el cuerpo de esta persona con alas para que se muevan. Es decir, no estaba programado, no estaba estructurado en las funciones, en la programación de esta persona, en la programación del ser humano, la función de estas alas. Entonces, como no está programado, no hay una forma en la que el ser humano, que esta persona que nació con esta mutación de tener algo parecido a unas alas, haga que su conexión cerebral le mande a los músculos de su espalda, digamos que tiene las alas en la espalda, y a los nervios y a los huesos de las alas que se puedan mover, porque no está en la estructura de la programación funcional de esta persona. ¿Sale? Entonces, los tres fundamentos básicos de la teoría general de sistemas es que los sistemas existen de otros sistemas, como se ve aquí,
que los sistemas son abiertos y por lo tanto interactúan con su medio ambiente todo el tiempo, y si dejan de interactuar, se desintegran los sistemas, y las funciones de un sistema dependen de la estructura de este sistema, ¿no? Este sistema, si no tiene una estructura para volar, no puede volar, no tiene la función de volar, ¿sale? Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase ahorita. Sí, no se preocupe, Patricia.